Ceremonia de ingreso de doña Concepción Compani a la Academia Panameña de la Lengua. Buenas tardes, México. Buenas tardes, Panamá. Buenas tardes, invitados todos. En atención a los méritos académicos de doña Concepción Compani, la Academia Panameña de la Lengua ha tenido a bien nombrarla individuo correspondiente en Panamá. Por tal motivo, se realiza este acto de recepción al que asiste la Academia Panameña de la Lengua en pleno. Han sido invitadas las autoridades académicas, los catedráticos, profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Universidad de Panamá y del Ministerio de Educación de Panamá, a quienes extendemos una calurosa bienvenida. Nuestros saludos, asimismo, a todos los invitados especiales. A doña Concepción Compani, reciba una cálida bienvenida. Estábamos hablando precisamente del calor o el frío que sentimos. En nombre del Pleno de la Academia Panameña y de su director, don Aristides Royo Sánchez. Estos hechos, como el actual, buscan estrechar los vínculos de diferente índole que mantienen vigente el espíritu panhispánico y que guían la labor de las academias y de los académicos en pos de la cultura y de la lengua como un signo inequívoco de ella. Y es usted un ejemplo del esfuerzo y del desvelo dedicados a tales fines. Sobre doña Concepción hay muchísimo que decir. Resumo así. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y la maestría y el doctorado en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de 10 libros y editora de 27, de más de 100 artículos especializados y capítulos de libros, así como de ponencias. Documentos lingüísticos de la Nueva España, por ejemplo, en 1994. El léxico histórico del español de México en el 2000. Los 7 tomos de la sintaxis histórica de la lengua española, la frase verbal en el 2006, la frase nominal en el 2009 y adverbios, preposiciones y conjunciones, relaciones interoracionales en el 2014. También los opuestos se tocan, afectos y desafectos en la historia del español en el 2018. En el 2019, Thomas Kuhn, Revoluciones y Paradigmas, una breve historia de la lingüística. Desde 2012, codirige el proyecto Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, CORDIAM. Sus áreas de trabajo son la sintaxis histórica, la filología y la teoría del cambio lingüístico. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel más alto,
así como de los consejos editoriales del Journal of Historical Linguistics. Revista de Filología Española, Nueva Revista de Filología Hispánica, Revista de Historia de la Lengua Española, Transactions of the Philological Society, Boletín de Filología, entre otros. En 1992 recibió el Premio Universidad Nacional para Jóvenes y en 2015 fue nombrada vicepresidenta de la Asociación Internacional de Historia de la Lengua Española. En el 2016 fue nombrada investigadora emérita de la UNAM y en el 2018 le fue otorgada la Medalla al Mérito de la Universidad Veracruzana. También en ese año ingresó al Colegio Nacional. Fue elegida miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua el 23 de septiembre de 2004 y toma posesión el 10 de noviembre de 2005 con el discurso El siglo XVIII y la identidad lingüística de México. Actualmente es la directora adjunta de la corporación y presidenta de la Comisión de Lexicografía. Como ven, el trabajo de doña Concepción Company, aquí muy resumido, es notabilísimo. Nos mueven sus intereses filológicos, nos mueve el Cordiam, Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, que lleva ya 10 años de vida. Su trabajo de escritora y de editora, con muchísimo, pero muchísimo aprecio, cedo la palabra a doña Concepción con el discurso El Español de América, lengua de conquista y lengua de independencia. Adelante, doctora Company. Muchísimas gracias, doña Margarita Vázquez Quirós, directora sustituta de la Academia Panameña de la Lengua y ahora directora en funciones. Le agradezco esta generosa presentación y esta cálida bienvenida. Para mí es un gran honor en lo personal y es un motivo de orgullo, como usted ya anticipó, porque este ingreso como miembro correspondiente unirá estrechamente a dos academias hermanas, que son la de Panamá, que ahora me acoge, y la Academia Mexicana de la Lengua, que me acogió hace 18 años ahora. Bien, sin más dilación, vamos a dar comienzo al discurso que preparé, intitulado El español en América, de lengua de conquista a lengua patrimonial. Lo que me movió es el hecho de que en muchos países hispanoamericanos, no de manera homogénea, pero sí es el caso de México, es el caso de Perú, de Bolivia, de Ecuador, en parte de Venezuela, más ahora que antes, hay una idea de que el español es una lengua impuesta, un hecho obvio, eso es una obviedad, y hay una idea de que el español no es la lengua patrimonial, no es la lengua materna, aunque la mayoría de los ciudadanos de estos países que he mencionado y posiblemente de otros en Centroamérica no hablen otra lengua, no hablan ninguna lengua indígena amerindia, por supuesto, pero hay un sentimiento como si el español estuviera todavía en un estado de postcolonización en algunos países. Bien, para mostrar que esto no deja de ser cierto, pero que el español es una lengua materna, patrimonial, es nuestra lengua patrimonial para casi 500 millones de hispanoamericanos nacidos en este continente, que aumentarían si tenemos en cuenta los casi 50 millones de hispanohablantes de Estados Unidos. Preparé esta conferencia
basada en investigaciones que he estado haciendo, algunas de las cuales ya están publicadas en forma de libro o de artículos. Y voy a compartir con ustedes un PowerPoint. Permítanme. Creo, espérenme, ¿cómo pongo? Permítanme, ¿cómo hago espérenme. Sí, tengo que dar para que esto abra la pantalla completa. Listo, perfecto. Perdón, esto no va aquí, no va aquí, no va aquí. El inicio, no sé por qué. Ahora, el español en América, lengua de conquista y lengua de independencia. No, por supuesto que fue la lengua de conquista para Hispanoamérica y para otros territorios que hoy no constituyen Hispanoamérica, pero en los cuales se habló y se escribió en lengua española. Pero también no debemos olvidar que es la lengua de independencia. Con ella se construyeron las independencias americanas y con ella gestionamos nuestra vida diaria, día a día, hasta la fecha. Evidentemente es ambos ángulos, no hay contradicción alguna en estos dos ángulos. Y como punto de partida les presento aquí el proceso complejo que fue iniciar como una lengua de conquista, eso es una obviedad, que sí lo fue, hasta llegar a ser la lengua patrimonial de casi 500 millones de hispanoamericanos. Son 7 fases, de manera muy resumida, no son lineales, hay superposiciones en las fases, como muestra la documentación histórica, de archivo, la de prensa, la de literatura, y hay una implantación gradual del español en América que se puede resumir en estas etapas. Una primera etapa de conquista, entendido como una gran catástrofe. Eso es lo que se entiende en lingüística por una conquista de un pueblo sobre otro. Una catástrofe porque se rompen, hay una ruptura de las reglas del juego, de las coordenadas experienciales de los pueblos originarios. Es algo trágico, es algo tremendo, pero así fue, no podemos echar marcha atrás, ni hay que decir estuvo bien, estuvo mal, así fue. El español se convierte, en el momento en que pone el primer español, puso el pie en territorio americano, se convierte en una lengua colonial, y lo que se entiende por lengua de colonia es que está impuesta por un grupo de afuera, como ustedes saben, que está limitada. Además, lo que caracteriza a las lenguas de colonia, coloniales, es que está limitada a ciertas esferas de uso: la administración civil, la administración militar, la religión y la explotación de recursos. En esos 4 ámbitos es donde se mueve la lengua española en el siglo XVI, fundamentalmente. Después, lo que se ve en la documentación es que a finales del siglo XVI, ya a partir de 1580, y a lo largo de una gran parte de todo el siglo XVII, se convierte en una lengua franca, la lengua franca, que podríamos decir que es el primer triunfo de la lengua española como para su patrimonialización posterior. Esa no es una imposición totalmente, sino que hoy es una necesidad y comodidad. Lo que se ve en la documentación es que los indígenas cambiaban de una lengua amerindia a lengua española, iban moviéndose de una lengua a otra, y porque hay comodidad de ser usada como un soporte transversal de vida cotidiana, más allá del grupo que le impone. No quiere decir que esa comodidad sea por gusto, nadie cambia de lengua materna por gusto, sino porque les es más ágil la vida, van a encontrar mejores trabajos, van a encontrar salarios y remuneraciones mejores. Y eso se ve a lo largo de todo el siglo XVII. Se ve también que a lo largo de todo el siglo XVII y inicios del siglo XVIII convive con otras lenguas que se pueden considerar lenguas francas también. Para el caso de la Nueva España, es el náhuatl, sin duda la lengua franca.
llega hasta Honduras, llega hasta Panamá. Y el neolatín, no hay que olvidar que el latín es la lengua académica, es la lengua con la que se gestiona la vida científica académica en América, como también se gestiona simultáneamente en paralelo en Europa. El latín, neolatín para el caso de lengua del latín que posterior al siglo II después de Cristo, siglo III. Después hay una prolongada, a lo largo del siglo XVII también, parte del XVIII, hay una prolongada situación de diglosia, entendida como que el español se usa para ciertas áreas y se emplea la lengua indígena en el mundo íntimo. El español está articulado para ciertas áreas de la vida, la administración, el comercio y la religión, el trabajo con el otro, que eran las originarias, pero también la vida de las plazas, del mercado, la vida de las banquetas, aceras, veredas, no sé cómo se diga en Panamá, se gestiona también en español, la convivencia con el otro, y se emplea la lengua indígena, la amerindia, para la vida cotidiana íntima al interior de la casa. A partir del siglo XVIII, empieza una pérdida progresiva de lenguas indígenas que es sumamente acelerada a partir de 1770, que es grosso modo la fecha a partir de la cual se imponen las reformas borbónicas en los diferentes territorios americanos, y esa imposición de las reformas borbónicas, en el caso de México, empiezan a gestionarse a partir de 1554 con el virrey Gálvez, pero son un hecho que está las reformas funcionando con la idea centralista y de control a partir de 1770, y esas reformas borbónicas van de la mano de una aceleradísima expansión de la lengua española y una retracción correspondiente de lenguas indígenas. Ustedes recuerdan que los austrias mantuvieron la separación de pueblos de indios, pueblos de españoles, con dos administraciones, pero es divide y vencerás, pero eso le dio vida a las lenguas indígenas. Con los Borbones eso no ocurre, hay una gran centralización y por lo tanto esa centralización va de la mano de dos hechos: una aceleradísima expansión de la lengua española y una acelerada pérdida de lenguas indígenas. Y hay que decir que los datos de archivo muestran que las independencias fueron el remate para las lenguas indígenas. O sea, el mundo del siglo XIX de las independencias fueron totalmente el gran acelerador de la invisibilización de los pueblos indígenas y la patrimonialización y asentamiento de la lengua española como lengua única prácticamente, que es la última fase, lengua patrimonial, lengua materna, por lo tanto, de más de 470 millones de americanos que la tienen como lengua materna, que es su única herramienta de comunicación en el día a día. Y estas 7 fases creo yo que muestran que efectivamente empezamos con lengua de conquista en el español de acá, de este continente, y terminó siendo la lengua patrimonial que nos une a 470 millones de americanos nacidos en este continente. En resumidas cuentas, de lo que vamos a hablar hoy. Empezó la lengua española en América como una gran extrañeza en los modos de nombrar, de aprender, de entender la nueva realidad de los otros. Una gran extrañeza por parte de los españoles, por supuesto la extrañeza fue muchísimo mayor, trágica para los indígenas, y en un largo proceso de 300 años, largos 300 años, se genera una integración con una profunda simbiosis a partir de finales del siglo XVIII, una profunda simbiosis léxica, gramatical, sintáctica, morfológica, con un enorme mestizaje lingüístico que incorpora el español y las lenguas indígenas, las fusiona y que impone, por supuesto, el español como lengua patrimonial y materna de casi 5 centenares de hispanoamericanos. Empezaremos por la etapa de conquista,
y vamos a mencionar unos cuantos principios filosóficos que están subyacentes a la necesidad de nombrar y a cómo se dio esta conquista. Me voy a basar en datos del corpus diacrónico y diatópico del Español de América, que ya mencionó doña Margarita Vázquez Quirós, que radica en la Academia Mexicana de la Lengua y que contiene en este momento más de 15.000 textos entre prensa, literatura y documentos de archivo, desde 1494 a 1904. Y ese será el centro de la conferencia, pero antes estos principios básicos cognitivos que se dan cuando un pueblo entra en relación con otros territorios, otros pueblos. El principio primero básico es que hay una necesidad de nombrar para existir. Estos principios subyacen al funcionamiento de cualquier sociedad, de cualquier cultura, anclan en visiones filosóficas, religiosas, antiquísimas. Y entonces el primero es, para que algo adquiera existencia, deben ser nombradas las realidades nuevas con las que se entran en contacto, porque la realidad existe porque tenemos capacidad de nombrarla y hablar de ella. Esto se va a ver en un momento en las siguientes diapositivas. Como les digo, está anclado en cualquier visión filosófica, cosmovisión de pueblos, de muchos pueblos. Aquí les traje judeocristiana, el ejemplo típico de la visión judeocristiana. En el Génesis dijo Dios haya luz, y en el momento que dice haya luz, existe la luz y hubo luz. Eso dice el Génesis, o el famosísimo en el principio fue el verbo de Juan, del libro de Juan, que es la palabra, como ustedes saben, verbo en latín era palabra, entonces en el principio lo que existió fue la palabra. También en la tradición maya quiché, tienen ustedes aquí estos datos, así fue en verdad el capítulo 1 del Popol Vuh, en esta tradición, así fue en verdad cómo se hizo la creación de la tierra. Tierra, dijeron, y al instante fue hecha. O sea, se dice algo y entra a la existencia. Por supuesto, el segundo principio es que lengua, pensamiento y visión de mundo van juntas, aunque las lenguas sean arbitrarias, sean convenciones no explicitadas, no acordadas a lo largo de centurias e incluso de milenios. Hay una idea en todos los seres humanos de que lengua, pensamiento y visión de mundo van de la mano. En tanto que la lengua es el soporte de nuestra visión de mundo, somos como somos porque hablamos una determinada lengua o unas determinadas lenguas que funcionan como lengua materna. Hablar una lengua nos otorga entidad, identidad y nos hace transmitir y heredar usos y costumbres. Y aquí les traje un ejemplo de la general historia de esta obra magna de Alfonso X sobre 1255, a mediados del siglo XIII, donde están hablando del mito de Babel y dice, bueno, la lengua no solo es motivo de no entenderse, sino también de desacordar en el mundo de los afectos y de los corazones. Y dice, los otros linajes, cuando estos sintieron de él, como empezaron a desacordar en las lenguas, estoy actualizando la pronunciación para agilizar la conferencia, así comenzaron a desacordar en las voluntades, y otros sí, y luego en las costumbres. O sea, dejan de acordar en las lenguas, dejan de entenderse y entonces también desacuerdan en la voluntad y desacuerdan en los modos de vivir y de entender la vida. En resumidas cuentas, es gracias a la palabra, esta es la idea que subyace a todos los hablantes, existe el mundo, tener lengua y capacidad de nombrar es lo básico, nos hace humanos tener lengua, nos hace seres únicos en el planeta, nos hace seres históricos porque podemos heredamos y a nuestros hijos y somos herederos de nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos, de usos, costumbres anclados en modos de hablar.
nos hace hablar una determinada lengua, en este caso la lengua española, nos hace entender y enfrentarnos al mundo de cierta manera y no de otra. En resumidas cuentas, lengua, pensamiento y cultura son aspectos inseparables del ser humano, porque la lengua es una actividad transversal a la vida cotidiana, soporte fundamental para transmitir experiencias, como les digo, de generación en generación y para manifestar nuestra visión del mundo. Esto es lo que hace, todos estos datos hacen que se consideren patrimonios intangibles, esenciales para cualquier comunidad, pero ojo, hay que tener como telón de fondo que la arbitrariedad, la libertad basada en la arbitrariedad y las convenciones no explícitas, nadie se ha puesto nunca en la historia de una lengua a decir, hoy voy a hablar de manera desdoblada y ser incluyente, o hoy vamos a llamar a esto mesa. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de una lengua. Se dan por convenciones no explícitas ciertos acuerdos, muchos acuerdos en el caso de la lengua española, y con esto en mente vamos a pasar a la fase de conquista, que es apropiarse lingüísticamente de una nueva realidad. Hay muchas estrategias en los documentos que muestran que los españoles cómo abordaron este apropiarse de la nueva realidad. Y aquí les traje un grabado de Teodoro de Brie, donde Cristóbal Colón desembarca en la Española. Es totalmente un grabado del siglo XVII, sin duda, y hay un intercambio, todavía no hay lengua, hay un intercambio comercial, una aproximación, en fin, este es el imaginario que se construyó en el siglo XVII. Lo que se ve en los primeros contactos, en los datos del Cordiam, de este corpus histórico diacrónico que contiene testimonios de 24 países americanos, aunque Hispanoamérica sean 19, también contiene testimonios de países en los cuales se habló o escribió en lengua española. Los testimonios de indios son absolutamente trágicos. El mundo se acabó para ellos, se dio vuelta al mundo, se les volteó, no entendían qué estaba pasando y los testimonios de indios son verdaderamente trágicos. Aquí les traje unos cuantos. Fíjense, esta idea de que los españoles eran inmortales porque andaban a caballo en estos animales que ellos desconocían, porque antes pensaban eran inmortales. Este es un testimonio de un indio. Y huían 200 o 300 de uno o dos de caballo. Y después, aquí en los juicios de idolatría que siguió Fray Juan de Zumárraga, que es pues el iniciador, el promotor de la fundación del virreinato de la Nueva España, también siguió entre 1538 y 1540 unos juicios de idolatría contra caciques, gente importante del centro de aquí, del altiplano central, muy cerca de la Ciudad de México. Y dice uno de los indígenas enjuiciados por un juicio de idolatría, dicho mostrando dolor, ¿y quién son estos que nos deshacen y perturban y viven sobre nosotros y los tenemos a cuestas y nos sojuzgan? Es terrible, ¿no? O más tardío, todavía en 1565, dice un indio, díxole que él veía cómo por la experiencia había parecido que él y los suyos, a los españoles, eran invencibles y que creía ser dioses inmortales, que le suplicaba la guerra no pasase adelante. Es decir, todavía en 1560 pensaba en esta idea de inmortalidad que tiene que ver con el poder de las armas, de estar en caballo, etcétera, etcétera. Los testimonios de españoles también son de gran extrañeza en los primeros contactos, pero no son trágicos, son más bien de naturaleza costumbrista. No entienden por qué los pueblos originarios, los pueblos indios se comportan de esa manera. Y entonces esto es un testimonio en 1525, una carta a Carlos I, y dice, como vuestra sacra majestad es informado, la gente de estas partes come carne humana, así por lo haber acostumbrado de sus pasados como por la penuria
que en estas partes ha habido entre ellos de no tener ganados y porque también acostumbrados a la carne humana, les es más dulce que la de aves y caza que tienen en cría. Debo decir que este es uno de los grandes tabús, el canibalismo de los pueblos de la Nueva España, por lo menos de Mesoamérica. Es uno de los grandes tabús de la cultura en México y es un hecho que comían carne humana y hay datos que no, creo que no están en esta conferencia, hay datos de que preferían la carne de los indígenas porque lo de los españoles era dulce, perdón, era salada y estaba dura. Entonces, en estas capturas en guerra, porque capturaban al indígena enemigo y en ceremonia lo terminaban haciendo en pozole, que era el guisado ritual, entonces hay datos muy curiosos que es que la carne de los españoles no les gustaba, entonces como no les gustaba o lo mataban o los echaban a lagunas y ahí se ahogaban, porque era salada y era dura. La de los indígenas era más dulce. Por supuesto, la palabra indígena es un eufemismo que aparece en el siglo XIX, eran indios naturales. Y vean este testimonio de los españoles. Pues aquí está el dato, por supuesto. Y a los indios que de acá iban con los cristianos, dis que guardaron para comer. Y a los cristianos se echaban en la laguna porque dis que los han probado y son duros y amarga la carne de ellos. También un testimonio muy temprano en esta misma carta escrita a Carlos I. Los testimonios de españoles están llenos de datos costumbristas. Aquí tienen uno muy, muy temprano de República Dominicana, de la actual República Dominicana, de la isla La Española, en 1494, porque eran todos gente desnuda, que no tiene bienes propios, ni tratan, ni van fuera de sus casas, ni otros vienen a ellos, según de ellos mismos supo. O sea, les llamaba muchísimo la atención que estuvieran en sus propios hogares, sin salir y sin socializar, por lo menos en este testimonio de 1494, que es una de las personas que llegaron con Colón. Y este testimonio más tardío, un poco más tardío, 1529, que es cierto, fue de notar porque copia, o sea, cantidad de españoles a caballo y a pie, y mucha cantidad de indios que salieron a los recibir con sus divisas y plumajes e instrumentos, bailando y cantando. Esto es 1529 y estas ideas de extrañeza costumbrista están en toda la cronística americana. Si piensan en Bernal Díaz del Castillo, tiene numerosas citas de este tipo, que se extrañaban que los recibieran cantando, bailando, semidesnudos, etc. Aquí les traje un códice, el códice Asoyú, donde ya hay comunicación. Es una comunicación simbólica porque estas volutas, esta que sale del español barbado y esta que sale del indio, estas volutas son la lengua de Quetzalcóatl, el poder de la palabra, pero no hay palabras propiamente, sino la simbolización de la comunicación. Entonces, aquí les traje este dato, donde ya no es simplemente el de Teodoro de Brie, dos grupos enfrentados, confrontados, sino aquí hay un intento de comunicación. Continuamos. Hay estrategias múltiples para mostrar cómo se apropiaron de la realidad y la primera estrategia es que muy tempranamente hay ya voces indígenas adaptadas a la pauta del español. La primera adaptación es que en lengua náhuatl, por ejemplo, o en lengua quechua, hay africadas en posiciones finales de palabra. Nosotros en español nunca hemos tenido una africada en posición final de palabra y entonces vean que en el mismo documento conviven aguacatl con esta africada y de estos aguacates ya con esa paragoge, con esa apoyatura vocálica en 1565, o el aguacate, cuya fruta se llama así, ni comer sino tortillas y chile, ya adaptado, y un poco de atule, alternancias vocálicas muy grandes en los primeros décadas, cuando alguno tenía alguna sementera o maíz, o de chili, o de chían, que es la chía, una semilla. Entonces, bueno, esa es una primera estrategia donde se ve que intentaron lo que les oían extraño,
adaptarlo a las pautas silábicas, fonológicas, fónicas de la lengua española. Aquí les traje nada más una muestra para que vean la dificultad de, no solo no entendían los españoles, sino que seguramente había variación en la lengua indígena, y los chalchihuites son en la documentación del siglo XVI como jades, unas bolitas que los indígenas tenían en alta estima porque tenían un uso no solo ornamental, sino también ritual, ceremonial. Y los españoles preguntaban por los chalchihuites hasta que se dieron cuenta que no eran esmeraldas, porque ellos creían que eran esmeraldas. No, es un tipo de jade, de jadeíta. Y entonces hay en 10 años de documentación aquí, vean que hay 6 o 7 grafías, por lo que además da una idea de este estereotipo de que los españoles son o somos de oreja dura, de que no oímos bien, de que nos cuesta trabajo los idiomas. Entonces, bueno, esto confirma este estereotipo de que los españoles eran de oreja dura, pero evidentemente había que apropiarse de la realidad y escribían como podían o como oían. Tienen aquí chalchihuil, chalchibil, chalchihuis, chalchullos, etcétera, etcétera. Hay mucha más variación en los nombres propios que en los comunes, y este es un nombre común, y es sorprendente que haya 7 u 8 grafías para nombrar la misma realidad. Una segunda estrategia, y me voy a ir un poco más rápido, una segunda estrategia es usar amplias glosas para explicar la nueva realidad. Miren, aquí les traje unas cuantas glosas. El coyote, este es canino, especie de lobo, y dice un testimonio de México: y andaban por todas partes cazadores a cazar de todas las animalias y aves para sacrificarlas al demonio, así leones y tigres como coyotes, que son unos animalejos entre lobo y raposa, que ni son bien lobos ni bien raposas, de los cuales hay muchos, y muerden tan bravamente que ha de ser muy escogido el perro que le matare diente por diente. Esto es un documento de 1565, quiere decir que no sabían lo que eran los coyotes, entre lobo y raposa. Y ponían también uli, que es una goma de un árbol que se cría en tierra caliente, del cual punzándole salen unas gotas blancas, y ayuntándolo uno con otro, que es cosa que luego se cuaja termina negro, casi como pez blanda. Ustedes se preguntarán, traigo documentación de México. Bueno, por las circunstancias que sea, el Cordian contiene mucha más documentación de la Nueva España que de otros. También contiene del Virreinato del Perú, pero no tanta. Entonces, bueno, también es una invitación a que otros países de Hispanoamérica se unan a este proyecto colaborativo, colectivo, para hacer crecer y entender mejor nuestro conocimiento de qué es América, cómo se construyó el español en América. Este dato es el último que voy a leer, de glosas, el de Estados Unidos, que recuerdan fue de la Nueva España, la California, al todo el sur de Estados Unidos y parte del este, de la Florida, que la manera del vestido de los de Cíbola, es una expedición que hizo Juan de Oñate a buscar el territorio mítico de Cíbola, salió de Guadalajara, de la Nueva Galicia. Del vestido de los de Cíbola es unas camisas de algodón largas hasta el empeño del pie, con un botón a la garganta y un torsal, es decir, un cinturón largo que cuelga de él, y las mangas de estas camisas anchas, tanto de arriba como de abajo. A mi parecer, es como vestido bohemio. Fíjense qué interesante, porque constantemente hacen referencia a entidades de centro de Europa. No hay que perder de vista que Carlos I fue rey de España, pero fue emperador del Sacro Imperio Germánico, emperador de Alemania. Entonces, los testimonios al centro de Europa son multitud. O sea, estos indígenas de Cíbola iban vestidos como si fueran vestidos bohemios. Es decir, necesitan anclar el mundo nuevo en las coordenadas experienciales que ellos traían. Aquí hay una cita de Chicalango, que es como el río. El Chicalango es un río pequeñísimo comparado con el Rin, pero las citas de los ríos con el Rin, el Danubio, etcétera, son múltiples.
También la estrategia 3, hay otras, y esta es la última que traigo para el periodo de conquista, las voces del español para nombrar nuevos referentes. Se usan voces del español y se nombran la cochinilla, en las cuales se cría la cochinilla, que es grana preciosísima, o sea, la cochinilla grana con la que cambió el mundo de la plástica, de los embutidos, etcétera, pues son palabras del latín, cocum y grana roja, pero el animalito era el insecto del nopal, es americano, aunque también se da en ciertas partes de Asia, o esto, el pavo que nos comemos en Navidad, que es de solo una comida come un águila, un gallo de papada. No sabían cómo nombrar al guajolote. En México lo llamamos guajolote, coco, no pavos. Pavo solo es el que anda ya en la mesa para ser comido en Navidad. Y entonces usaron los españoles multitud de estrategias para, con la propia lengua española, usar nombrar la nueva realidad. Y, por supuesto, también voces ya conocidas, aunque no sean del español. El tabaco es una palabra árabe, lo sabemos porque hay una crónica del siglo XIV donde está la palabra tubac y también está tabac. Es un arabismo, pero el referente que se está nombrando es americano, la hoja del tabaco, y lo más interesante es que muy pronto se dieron cuenta del poder tranquilizante que tenía como droga el tabaco. Dicen muchos también, esto es de Gonzalo Fernández de Oviedo, de la Historia General y Natural de las Indias, voces ya conocidas, aunque sean de otras lenguas, muchos también sin que beban demasiado toman el tabaco, hasta dar de espaldas o de costado en tierra, pero sin bascas, es decir, sin náuseas, sino como hombre dormido. Al presente, muchos negros han tomado la misma costumbre y toman las mismas ahumadas o tabacos, porque dicen que cuando dejan de trabajar y toman el tabaco se les quita el cansancio. El testimonio es terrible porque es una explotación gigante del ser humano hacia otro ser humano. Entonces el tabaco es un adormecedor y es un evasivo para el cansancio. Y había, por supuesto, palabras indígenas como esta de pisieltl, que es tabaco en náhuatl, bueno, la hoja, el referente, y muy pronto desapareció estas documentaciones de lenguas indígenas, hay también en maya, hoja de tabaco, desaparecen y aparecen, se queda tabaco como el referente y la palabra para nombrar un americanismo referencial. El periodo histórico de las preindependencias es el siglo XVIII, sin duda. Me voy a ir muy rápido. Estamos llegando a la integración, estamos llegando a esta etapa de 5 a 6 que puse al inicio de la conferencia. Y hay que decir, sin duda, que hay una gran paradoja cultural en el siglo XVIII. A mayor integración, mayor mestizaje del español con lenguas indígenas, para el caso de Nueva España fue el náhuatl, la lengua que llegó a todo el territorio de la Nueva España, con efectos lingüísticos de profunda simbiosis, a mayor integración lingüística, mayor discriminación social, cultural hacia el indígena. Nada más basta que veamos el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que dirigió Humberto López Morales y salió en el año 2010. Hay 11 páginas en una letra muy pequeña de la voz indio y ninguna acepción es buena. O sea, la única es natural de las Indias occidentales, natural de América, pero el resto de acepciones en todos los países son de una discriminación gigante. Esa invisibilización y discriminación fue de la mano de un gran mestizaje, eso es una gran paradoja, un gran mestizaje étnico y lingüístico. Los Borbones, a partir de 1750, producen un momento clave que anuncia las independencias, que este es el siglo XVIII. La frase clave quizá que inicia en la Nueva España es
ante la imposición de las reformas borbónicas se acata pero no se cumple. Es decir, sí oigo lo que el virrey está diciendo, pero no lo vamos a cumplir. Y esa frase cundió como yesca por toda América, y ese es el germen de las independencias, sin duda. Es un periodo de preindependencia y la lengua anticipa las independencias. Lo que se produce en el siglo XVIII es un fenómeno interesante, donde la realidad americana está totalmente apropiada, pero además los ilustrados americanos gozan y disfrutan con poner nombres indígenas en vez de los nombres españoles. Y aquí les traje de un periódico mexicano en 1782, de la Gaceta de Literatura, dice: de las plantas, la hierba que por sus efectos y por el ingrato olor que exhala, semejante al de aquel animal, le llaman vulgarmente el zorrillo, planta del zorrillo, el guayacán, la zarzaparrilla, nombrada por los mexicanos macapatli, la cuatzihuatzpatli, y otras curan la misma enfermedad. ¿Cuántas virtudes tendrán otros animales y hierbas conocidas por los indios? Hay, a partir de ese periodo, 1750, 1760, un rescate ilustrado que está mostrando lo que va a ocurrir en el siglo XIX y finales del XVIII, que es el mestizaje lingüístico del español con lenguas indígenas. Y este es el español de la independencia, estrategias de integración de lo indígena en lo español. Traje 5 o 6 estrategias, me tardo, doña Margarita, 15 minutos más, no más. Aquí les traje una imagen de una convivencia, así debía ser, seguramente. Está tomado del Museo del Virreinato, una convivencia donde hay seguramente una señora española, el mayordomo que trae unas tazas de chocolate, están jugando naipes, que era juego prohibido hasta bien entrado el siglo XVII, porque eran unos viciosos de los naipes, y aquí tenemos un indígena jugando con esta señora española. Ese mestizaje es el que es América hoy. La primera estrategia, que es muy clara, es que aquellas largas glosas para explicar el nuevo referente han desaparecido y se usan los indigenismos sin ninguna glosa. Aquí les traje unos cuantos ejemplos, con los muchos edificios que desde su fundación se han edificado de tesontle, es un tipo de piedra. Si usted no sabe lo que es el tesontle, no nos vamos a enterar en 1736, de los cerros de Santa Marta, o los malacates, son 2 de espino, cada uno con su espeque de 21 varas, y así que acabó, encendió un ocote. O sea, vean, están usados los indigenismos totalmente integrados a la lengua española, entreverados con la lengua española. Empiezan en el siglo XIX usos metafóricos de indigenismos, señal de que estaban totalmente integrados, asentados, incorporados a la lengua española, si no, no seríamos capaces de usar metáforas con estos indigenismos. Les traje un dato de Uruguay: tiene 8 piezas y un galpón de ladrillo. Yo no sé si ustedes usan galpón, nosotros sí lo usamos como una gran nave, y es del náhuatl Calpulli. Y están muy conocidos en la cancha. Esto es prensa de Chile de 1827, del Cordiam. Están muy conocidos en la cancha los calumniadores y periodistas de cierta calaña. Parece que el tiempo no ha pasado porque en México estamos en esta tesitura donde los pobres periodistas están una y otra vez atacados y mencionados una y otra vez por el gobierno actual, pero como saben, cancha es una palabra del quechua, y entonces está totalmente, ya es una cancha metafórica, el espacio de la discusión de palabra, la discusión de palabras. Se invierte, además, algo muy interesante, otra estrategia, es que se invierte la relación entre la lengua indígena y la española. La voz española es la que tiene que ser explicada con una voz indígena, señal de que ya la voz indígena había desplazado en gran parte vocabulario en lengua española. Y aquí tienen una choza o casilla fabricada de esteras, voz española, o petates, es una inversión, corcho o zumpantle. Las abarcó en el regazo de su manta. Esto es para en prensa
está anticipado en la guadalupana, el milagro, el mito de la guadalupana, dice, las abarcó en el regazo de su manta, llamado en su idioma Tilma, o sea, el indio al que se le apareció la Virgen de Guadalupe, con la cual se construye la independencia claramente, de su manta, llamado en su idioma Tilma, que era de Ayate, esto es de Pita. Y entonces, un indigenismo que Tilma explica al español manta y un indigenismo Ayate es explicado con otro indigenismo Pita. Entonces, está totalmente invadida la lengua española, por lo menos la americana, del el altiplano de la Nueva España está invadido totalmente de lengua indígena. Habría que hacer este trabajo con otras zonas para ver el mundo negro, para ver otros mundos, para ver cómo se mestiza. Pero bueno, pues esto yo les traje la parte en la que vivo y la que conozco. Aquí les traje de Villalpando una pequeña imagen de un cuadro muy famoso que está en el Museo del Virreinato, que es el Zócalo de la Ciudad de México, donde están conviviendo alrededor de la fuente principal de indios, españoles, de toda naturaleza, o sea, una multietnicidad que corresponde a un multilingüismo, claramente. La estrategia tercera, claramente de la independencia, de que es nuestra lengua, es que se crean locuciones y expresiones mixtas. En el español de México, en el español de Guatemala, también en el español de Perú, está lleno de expresiones mixtas, donde el verbo es un verbo ligero y la palabra más especializada es una palabra indígena, o el adjetivo ligero es español y la palabra especializada es indígena. La estrategia siempre es la misma. Expresiones mixtas donde la palabra ligera, de significado más ligero, de semántica menos específica es lengua española y la de significado más especializado es lengua indígena. Por razones de tiempo no les voy a explicar, a parafrasear lo que significa esto, pero es a darle que es mole de olla, o sea, lo usamos todos los días. Buena palpetate, mala palmetate, las feministas esto ya no se puede usar porque es antifeminista, pero bueno, el metate es con el que se hace comida y petate es donde uno se acuesta. Ajá. Moverse como chinicuil, el mero petatero, o sea, la mamá de Tarzán, el mero petatero. Ser bien nopal es ser estúpido, a todo mecate es un eufemismo, pero a toda madre, estar bien, medirle el agua a los camotes, a los tamales, enrollar el petate es morirse, dar a tole con el dedo, saber un titipuchal, cientos. En el diccionario de mexicanismos que saldrá próximamente en la editorial Planeta, con sello de Planeta y realizado por la Academia Mexicana de la Lengua, de estas expresiones y locuciones mixtas hay cientos, quiere decir, y es parte de nuestro ADN cultural, no, nadie reconoce cuál es palabra española, cuál es palabra indígena, si no uno no se dedica a la lengua, se reconoce como lengua española toda. Hay una estrategia 4 que es muy interesante, que empieza a documentarse en el siglo XIX de manera muy amplia, y es una relexificación del léxico patrimonial español con voces indígenas, es decir, la voz indígena desplaza, quita a la voz española, a veces conviven, pero sobre todo ha habido una sustitución importante. Nosotros en México preferimos apapachar, a mimar, cenote, que es un mayismo, a cárcava, que era una palabra del latín, de hecho nadie sabe lo que es una cárcava, pero todo el mundo sabe lo que es un cenote. Usamos chapulines para saltamontes, incluso para los políticos que andan de bando en bando y cambiándose de bando cada 3 minutos según les convenga, son chapulines. Los guajolotes, los pavos son guajolotes, los formatos son machotes, las cuerdas son mecates, los alborotos son mitotes, esta palabra árabe ha sido desplazada en gran parte por mitote, los pañuelos por paliacates, no usamos esta palabra del griego cometa de cabellera, sino papalotes, no usamos esteras, sino petates, bultos, en vez de bulto usamos tambache. Hay una gran relexificación que es muestra de esta integración de esta lengua de independencia. Por supuesto, la lengua indígena vive en variación con el español, porque no existe variación libre, o sea, ningún mexicano dice
niño en los mismos contextos que escuincle. Escuincle es niño en náhuatl y chamaco es mexicanismo, que no es indigenismo. O sea, están en variación condicionada sociolingüísticamente. No usamos paliacate y pañuelo para lo mismo. Si yo me tengo que sonar, no me sueno con un paliacate, me sueno con un pañuelo, pero si voy a cierto lugar, me pongo un paliacate, pero también me puedo poner un pañuelo en el cuello. En fin, después, por supuesto, una estrategia totalmente de lengua de independencia es que desde muy temprano empieza a haber morfología que integra las dos lenguas. Esa morfología se acelera, cacahuatal, cacahuatero, nopaleras, pero fíjense estos parasintéticos, encamotarse, que es enojarse en el español de México, la base es camote, que es el tubérculo, y es un prefijo del español y una terminación de morfología de primera conjugación más un intransitivo pronominal se. O sea, estos parasintéticos requieren asentamiento, convivencia, mucho tiempo para que se produzcan parasintéticos. Y a partir del siglo XIX están montones, una gran documentación de verbos formados con bases indígenas, apapachar, chapulinear, chingar, coyotear, etcétera, encamotarse, y con morfología española, bases léxicas indígenas, morfología del español. Las extensiones metafóricas de voces indígenas es un hecho y eso es señal de integración y es señal, esa es la lengua de la independencia. Empiezan a documentarse con cierta frecuencia a partir de la segunda mitad del siglo XIX, datos en el Cordia, no traje ejemplos completos porque en vez de, dicen, no, ¿para qué le invitamos de correspondientes si esta señora no para de hablar? Papalotear es estar distraído, este movimiento del papalote, del cometa. Petatearse es morirse, a partir de petate, que es la estera que usaban los indígenas para dormir. Chapulinear y chapulineo es cambiar de bando político. Chayotes y chayote es soborno, ni modo, somos un país donde la corrupción es un hecho real. Chayotear chayotero es el periodista que admite chayote, chayotada es una estupidez, coyote es la persona que ejerce de abogado sin serlo, pero también es la persona que introduce migrantes a Estados Unidos ilegalmente. O sea, hay multitud de extensiones metafóricas cuyas bases léxicas son lengua indígena. Esto seguramente habría que trabajarlo para diferentes países y ver si las estrategias en qué medidas son similares, hay nuevas estrategias. Algo que no hemos hecho investigación en México es el mundo negro, la negritud en América, que es mucha y profunda, y eso dejó un léxico importantísimo. Seguro que en Panamá tienen ustedes montones de ese léxico y de estrategias integradoras. Y bueno, este es el México actual, esto es cualquier ciudad americana hoy, es un mestizaje profundísimo, diverso étnicamente, convivencia, y llegamos a las conclusiones. He mostrado, he intentado mostrar unas cuantas estrategias de cómo el español, la lengua española, llegó como una lengua de conquista, y produce una gran extrañeza a los indígenas y los propios españoles también tienen una gran extrañeza ante el Nuevo Mundo hacia un proceso de integración que es muestra de que es nuestra lengua materna, una lengua muy mestizada por una base indígena, por bases indígenas en el caso de México, de Nueva España, de gran parte de Centroamérica, y seguramente por otras etnias y por otras lenguas en otros países hispanoamericanos. Este proceso de integración, que es el que avala y enmarca las independencias, es lengua española de la independencia, va de la mano de una gran paradoja, triste paradoja, que es una constante discriminación y racismo hacia lo indígena, hacia el indio. A mayor integración de lengua española y lenguas indígenas,
a mayor mestizaje lingüístico, más discriminación, eso es un hecho. Las evidencias lingüísticas de conquista y de integración son múltiples. Traje 3 o 4 para la parte de conquista, 6, hay 9 u 8 para la parte de independencia, de integración. Hay una profundísima, al menos en México, profundísima, también en Guatemala, que es un país que he visitado con cierta frecuencia, profundísima simbiosis imperceptible en todos los niveles de lengua, léxico, morfología, sintaxis, semántica. Esto es América hoy, una profunda simbiosis de mundos lingüísticos diferentes. En suma, hay un cambio de estatus del español, eso es una realidad, de una extrañeza a una integración, de una conquista a una patrimonialización, es nuestra lengua patrimonial, les guste o no a nuestros políticos, al menos a los que hoy gobiernan México, aunque no les guste, eso es un hecho. El español es la lengua patrimonial materna de casi 130 millones de mexicanos y es nuestra lengua materna y es nuestro patrimonio intangible. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. A continuación, entrega simbólica del diploma. Doña Margarita, ¿puede encender su micrófono? Vamos a proyectar el diploma para que pueda leerlo. Bueno, antes de entregarle el diploma, la quiero felicitar. He gustado muchísimo la conferencia porque además iba reconociendo formas que también nosotros usamos, como petatearse, por ejemplo. Bien, bien, muy bien. Voy entonces a leer. La Academia Panameña de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, en atención a los méritos intelectuales, literarios y profesionales que distinguen a doña Concepción Company, le confiere el nombramiento de académica correspondiente española y como constancia expide el presente diploma firmado por don Aristides Rollo Sánchez, director, y por don Rodolfo de Gracia Reinaldo, secretario, dado en la ciudad de Panamá el 23 de junio de 2021. Ahora estamos haciendo entrega del certificado. Y me quiero agregar que nos sentimos muy contentos de que usted pueda formar parte de nuestro mundo en el que tenemos precisamente que encontrar guías que nos vayan diciendo por aquí, por allá, para... Me siento conmovida, me siento muy honrada con este diploma que espero tener físicamente pronto. De manera virtual ya es conmovedor y muchísimas gracias, doña Margarita Vázquez, directora en funciones, directora sustituta, y estoy segura de que abriremos vías de vasos comunicantes de diálogo entre dos academias que son hermanas. Sí. Muchísimas gracias. Ha sido un gran honor estar con ustedes y que me reciban en su casa. El honor ha sido nuestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Procedemos a cerrar la sesión. Muchas gracias.